Pero entonces cambiar el horario a 12:30. Está grabando. Bien. Sí, listo. Chicas, ¿les digo el ID? Sí. Espera. Abrí el... Para que les digo esto mientras. Espera un poquito ¿Te que molesta, yo Mariana, si grabamos la clase? Es para los que no Sí, pudieron ver. ahora sí. 841-5881 7881. Passcode Semio. El mío. Todo con minúsculas. ¿Qué drive tengo que abrir? El mío. No sé de dónde sacaron el... Alguien mandó un link. Pero no es. Ok, eso no es. Digan que ustedes tienen la post. Nosotros tenemos link.
Y acá arriba tenés, bueno, ya sabes usar. No, bajar el volumen. Entonces. Lo tenés arriba, Fina. Pero está excelente, igual. Sí, tenés que sacarle el volumen. Mira, damos lo más simple. Saco, salgo. Ahí está. Bueno, No necesitamos. Ahí está. No importa. ¿Quieres estar acá, Mariana? no, ponete bien cómodo. Sí, obvio, todo bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Capaz que lo tienen que silenciar completamente. Bueno, no importa. Mi nombre es Florencia Locatelli, soy una de las jefas de residente. Bienvenidos a todos. Junto con Sofi Carril, Rocío Fagiani y Poli Marqués, y nos va a estar acompañando también acá la doctora Mariana Casolás, vamos a dar el taller de semiología cardiovascular. Creo que ahora deben estar todos silenciados, pero el que quiera participar puede participar y estaría buenísimo, sería mucho más divertido. Así que todo lo que quieran preguntar o aportar va a ser bienvenido. Bueno, arrancamos entonces. Para empezar, vamos a hacer un breve repasito de lo que es la fisiología cardiovascular, más que nada para hacer hincapié en lo que son los ruidos normales y qué tenemos que escuchar y qué no tenemos que escuchar, ¿sí? Así que vamos a empezar hablando del ciclo cardíaco, que si recuerdan un poco por allá de cuando hicimos fisio, es el conjunto de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de cambios de volumen y de presión que ocurren en cada latido cardíaco. Está dividido en dos fases, que son la sístole y la diástole, y que como cualquier ciclo no tiene un principio ni fin, pero como para a fines didácticos vamos a empezar charlando un poquito desde la sístole. ¿Algunos se acuerdan cómo empieza la sístole? Por ahí las chicas que están acá me van a poder ayudar. ¿Cuál es el primer evento para el inicio de la sístole? Cierre de la válvula B. Perfecto, el cierre de la válvula AB, que eso genera lo que llamamos primer ruido cardíaco, ¿sí? Las dos válvulas se cierran casi simultáneamente, esto hace que se genere un único ruido. Una vez que se cierra la válvula B y con las válvulas sigmoidas aún todavía cerradas, el ventrículo se empieza a contraer y eso hace que aumente mucho la presión, pero todavía no cambia el volumen porque tiene sus dos válvulas cerradas. Esa mini fase dentro de la sístole le llamamos contracción isovolumétrica. Una vez que la presión del ventrículo derecho o izquierdo supera la presión de los grandes vasos, pulmonar o aorta, la válvula sigmoidea, se abre. Y ahí comienza la eyección. Perfecto. ¿Hasta cuándo es la eyección? Hasta que se cierra la válvula. Perfecto. La válvula aórtica o la válvula pulmonar, y eso es porque la presión justamente de los grandes vasos supera la del ventrículo, entonces la válvula se cierra. Estas dos válvulas sí se cierran a destiempo, habitualmente no se cierran juntas, y esto es lo que llamamos el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, que habitualmente se pone un poco más de manifiesto durante la inspiración. Y esto es, si se acuerdan, porque durante la inspiración la presión intratorácica es negativa, eso hace que el retorno venoso derecho aumente, y que la eyección del ventrículo derecho sea un poco más prolongada, entonces la válvula pulmonar se cierra un poquito después. Y en contrapartida, como el retorno venoso de la aurícula izquierda es menor, la eyección del ventrículo izquierdo es más rápida y la válvula aórtica se cierra un poquito antes. Entonces siempre durante la inspiración el segundo ruido se escucha desdoblado. Obviamente que después, como vamos a ver todo, en pediatría los chicos manejan una frecuencia cardíaca más alta y a veces es difícil escuchar esta desdoblación del segundo ruido, pero si la escuchamos es fisiológica y es normal. Bien, una vez que las válvulas entonces aórtica y pulmonar se cierran, empieza la diástole, ¿sí? Lo mismo como dijimos en el principio de la sístole, una vez que las dos válvulas están cerradas, esto genera una relajación, que es la relajación isovolumétrica, porque no hay cambios de volumen, hasta que las válvulas vuelven a abrirse y ahí comienza el llenado, ¿sí? ¿Dudas hasta acá del ciclo? Perfecto, voy a hacer un breve repaso para repasar más que nada lo que son los dos ruidos normales y la desdoblación del segundo ruido.
Mariano, si quieres agotar algo. Bien. Vamos a empezar entonces hablando un poquito, presentando un caso clínico que más adelante, cuando tengamos un poco más de información y hayamos repasado un poco más de semiología, vamos a intentar resolverlo, ¿sí? Y se trata de un lactante, un bebé de 3 meses, que lo trae su mamá a la guardia, refiriendo que el nene respira agitado y tose todo el tiempo. Además, la mamá lo que dice es que cuando el bebé toma el pecho, transpira mucho y necesita hacer varias pausas durante la toma. Después vamos a investigar un poco más qué le está pasando a este bebé. Y como para empezar un poco hablando de la semiología cardíaca, y cuando viene un paciente en el que sospechamos que tiene alguna patología cardiovascular o no, nos tenemos que plantear 3 escenarios diferentes que le pueden pasar. Que el paciente tenga una cardiopatía congénita, que el paciente tenga una cardiopatía adquirida, o que el paciente tenga una enfermedad sistémica con afectación cardiovascular, ¿sí? Y siempre tengo que pensar todo esto, porque como siempre en medicina, si no lo conozco, no lo puedo sospechar, y si no lo sospecho, nunca lo voy a diagnosticar. Bien, entonces hablando y entrando un poco más en lo que es semiología, ya lo habrán visto en los talleres de semiología previo, pero como siempre tenemos 3 pasos fundamentales que son la anamnesis, que siempre es la más importante. Acuérdense que casi siempre, y en el 70% de los casos, con la anamnesis llegamos al diagnóstico. El examen físico, que siempre tiene que ser completo, ¿sí? Que acá nos vamos a enfocar solamente en lo cardiovascular, pero que ya van a ir viendo en los demás talleres y en los que tuvieron previamente, que siempre se hace completo. Y los exámenes complementarios, que en este caso los que más nos van a ayudar son el electro y la radiografía de tórax. Bien. Con respecto a la anamnesis, lo primero que trae a la consulta al paciente es el motivo de consulta, que pueden ser motivos propiamente cardiovasculares o un mero control de salud. Por ejemplo, es una precordalgia, un síncope, disnea, palpitaciones, o viene trayendo a la mamá a su hijo por control de salud, ¿sí? Lo primero que vamos a recabar, como en todos los pacientes, sobre todo los que son más chiquititos, son los antecedentes perinatales, hablar de las torchas, infecciones maternas en el embarazo, si la mamá consumió algún fármaco que pueda ser teratógeno, enfermedades como diabetes, prematurez, algún síndrome genético. ¿Y ahí por qué les parece que es importante? ¿A qué se asocian? Por ejemplo, la diabetes. La diabetes gestacional, la diabetes en la madre. ¿Qué produce en el bebé? Hipertrofia del sexo. Lo más frecuente es hipertrofia septal, exacto. Pero también, como cardiopatía, la transposición de grandes vasos. ¿Sí? Recuerden eso. Perfecto. Después otra cosa importante para preguntar son los antecedentes familiares, tanto de cardiopatías congénitas como antecedentes de muerte súbita en la familia, de miocardiopatía hipertrófica o de otras cardiopatías que puedan tener asociación con el paciente. En general de familiares de primer grado, pero también está bueno ampliar un poco más del interrogatorio. Y por último, y no menos importante, los antecedentes personales del paciente, la edad y el sexo, cómo viene el progreso de peso, talla y perímetro cefálico de ese paciente, cómo se alimenta, cómo duerme, si descansa bien durante la noche o no, las actividades de la vida diaria que nos puedan dar una idea de la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Si es un bebé, obviamente va a ser un poco más difícil, pero podemos preguntar si se alimenta bien, si le cuesta alimentarse, si se agita mucho cuando toma la teta, por ejemplo. En cambio, si es un nene más grande, le podemos preguntar por las actividades que hace en el colegio, si hace algún deporte, etc. Habitualmente los chicos más grandes lo que hacemos es preguntarles si va caminando al colegio, cuántas cuadras queda al colegio, y si se cansa al caminar, cuántas cuadras puede caminar sin cansarse. ¿Sí? Perfecto. Después investigar acerca de la diuresis, de otras enfermedades que haya tenido el paciente, inclusive internaciones. Bueno. Una vez que hayamos hecho el interrogatorio bien completo y que con esto ya tendríamos que tener bastante información del paciente, vamos a pasar al examen físico. Y lo más importante en un paciente es, cuando nosotros lo vemos en la guardia, hacer el triángulo de evaluación inicial, que seguramente ya habrán escuchado un poco de qué se trata esto, pero es algo que nos permite rápidamente definir si un paciente lo tenemos que entrar rápidamente a la guardia y revisarlo porque es una urgencia, o si nos puede esperar y podemos llamar a otro y después a él. Con estos 3 puntos, entonces vamos a poder definir esto, que son la apariencia general de ese paciente, la coloración de piel y mucosas, que nos va a dar una idea de la circulación o del estado circulatorio, y el trabajo respiratorio, ¿sí? Por ahí en invierno, cuando los pacientes vienen muy abrigados y todos tapados, es importante que los saquemos y veamos de qué se trata. ¿Es un paciente que lo vemos cianótico o es un paciente que está matándose de risa y que puede esperar, ¿sí?
Y después, otras cosas agregadas que al examen físico habitual que hacemos de inspección, palpación, percusión y auscultación, en el caso del examen físico cardiovascular, es la toma de pulso y la toma de TA, que son dos elementos muy importantes y que a veces nos olvidamos en el examen físico, ¿sí? A tener en cuenta que los pulsos siempre se toman en forma simétrica, miembros superiores, miembros inferiores, y comparativo también de miembros homolaterales. Y eso nos va a dar una idea de si el paciente, su frecuencia cardíaca, de si el pulso es regular o no, si es igual en ambos miembros, por ejemplo, la amplitud y la forma. Recuerden que a veces en los lactantes muy chiquititos, lo más fácil de ir a tomar el pulso es el pulso humeral, ¿sí? En los más grandes podemos ir a buscar otros pulsos. Pero recuerden hacer siempre comparativo humeral con femoral. Porque Exacto. si no, ¿qué no van a diagnosticar? Cuarta. Perfecto. Y si tuviera, por ejemplo, los 4 pulsos disminuidos, ¿en qué pensarían? Estamos en cardiopatía. Sepsis sería lo más frecuente. No dijo sepsis. No, yo les digo, sepsis sería lo más frecuente. Un Sí. chico con los pulsos disminuidos, lo primero a pensar es sepsis, pero si nos vamos a las cardiopatías, estenosis aórtica severa. Perfecto. Exacto. Muy bien. Bien, después otro punto importante y que también lo tenemos que hacer siempre, inclusive en los controles de salud, es tomar la presión arterial. Y más que el número de presión arterial, lo más importante es la técnica con que la tomemos, ¿sí? Porque lo más frecuente que es cuando una presión arterial nos da mal, baja, alto, diferente, es que la técnica no sea buena. Entonces lo primero en lo que nos tenemos que fijar, ¿sí? Que el paciente esté tranquilo, que el manguito sea el adecuado, que el tamaño del manguito sea el adecuado. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y no quedarnos solo con una toma, sino que hacerla un par de veces. 3 veces es lo que está escrito por lo menos. Después también tener en cuenta la presión y el pulso venoso, y después todo lo que dijimos de inspección, palpación y sobre todo auscultación, porque percusión no hacemos mucho por lo pronto la semiología cardiovascular del tórax. Y como hablábamos de la TA, estos por ahí se los pasamos, esto es el tamaño adecuado de los manguitos, tanto en largo como en ancho, según la edad del paciente. De paso a decirles que este año en enero salieron unas nuevas tablas de tensión arterial. En general antes usábamos otras, ahora hay unas nuevas que también después si quieren se los pasamos, está buena. Esto está sacado de ahí de hecho. Y como una reglita rápida para saber si un paciente está hipotenso o no, nos importa si está hipo o hipertenso, pero en el caso de hipotenso tenemos que en los menores de 1 mes la sistólica debería ser de 60 milímetros de mercurio. Entre 1 mes y 10 años hay una reglita rápida que hacemos edad por 2 más 70, y a los mayores de 10 años, 90 es el percentilo 5 de presión sistólica. Bien, y este cuadrito ahora no vale la pena que lo charlemos también, pero habla de entre qué percentilos nosotros decimos que un paciente tiene hipertensión. Después si quieren lo pueden buscar en estas nuevas normas que les digo. Bueno. Pasando un poco a lo que es la inspección del paciente, que un poco lo hacemos desde que lo vemos entrar, ¿sí? Hablamos de la inspección general, ver las facies, el hábito, si existe alguna dismorfia o algo que nos haga pensar en algún síndrome genético, por ejemplo. La coloración, si el paciente está rosado, si el paciente está cianótico, y ver si esa cianosis es central o periférica, de acuerdo a su localización. La perfusión, que esto también nos va a dar un poco del estado hemodinámico del paciente, y por último la inspección del tórax, ¿sí? ¿Cómo está respirando ese paciente? ¿Está taquipnéico? ¿Está tranquilo? ¿Lo veo con dificultad? ¿Tiene algún uso de músculo accesorio, tiraje? ¿Tiene alguna alteración en la semiología torácica, una asimetría? ¿Algún latido que yo pueda ver precordial que no es habitual de ver? ¿Ingurgitación yugular? Y otras alteraciones esqueléticas que también nos pueden ayudar a pensar en algún síndrome genético que tenga algún impacto cardiovascular. Así que, por ejemplo, acá vamos a ver algunos síndromes genéticos clásicos que tienen compromiso cardiológico. ¿Me pueden nombrar alguno y asociar con alguna cardiopatía? Miren, a ver si lo puedo marcar. Este es el más fácil. El síndrome de Down. ¿Y con qué se suele asociar? Perfecto. Perfecto. Bien. Según el libro que leas, lo más frecuente es canal AB o 6B. O 6B. Depende de...
Depende de dónde lo busques. ¿Esta nena? Perfecto. ¿Y con qué cardiopatía se asocia, se acuerdan? Coartación de aorta, exacto. Perfecto. Este señor de acá, que es un adulto, pero... Perfecto, Marfan. ¿Te acuerdan con qué se puede hacer Marfan? Están re cancheros con el choice de Sí. residencia. Sí. Prolapso mitral, muy bien. Dilatación de la raíz de aorta, ¿sí? Lo más grave es la dilatación de la raíz de aorta porque es silente, eso no lo van a ocultar, digamos. ¿Sí? Por eso a esos pacientes sí o sí hay que controlarlos con ecocardiograma. El prolapso lo pueden llegar a ocultar, pero la dilatación de la raíz de aorta no. Claro. Después este nene de acá, parece un poco más difícil ya. Es un síndrome de Williams. ¿Con qué se asocia? ¿Se acuerdan? Estenosis supravalvular aórtica. Y en realidad arteriopatía generalizada, ¿sí? Pueden tener estenosis en todas las arterias, renales, cerebrales, etc. Bien, y por último, esta nena de acá. Es un síndrome de Noonan, que es relativamente frecuente de ver, digamos. ¿Y tienen idea con qué se asocia? Hace poco tuvimos una paciente, ya Sí. tenía 4 años. ¿Ah, sí? Bueno. Y eso tenía foramen oval permeable y tenía hipertrofia del miocardio izquierdo. Sí, claro, el foramen oval no. No, eso no se es asocia. frecuente con cualquier cosa. Todos nuestros pacientes, Cualquier niño sano lo puede tener. Los menores de 2 años pueden tener todos foramen oval, no pasa nada, pero sí se asocia a miocardiopatía hipertrófica y a estenosis, estenosis subvalvular pulmonar. No valvular, sino subvalvular. Bueno, muy bien. El choice de residencia lo aprobaron. Sí, y este también. Este también. Bien. Bueno, después, el próximo paso es la palpación. Siempre acordémonos que hay que palpar el precordio y el hueco supraesternal en búsqueda de frémitos y de latidos, ¿sí? Recuerden que el choque de la punta normal en lactantes y preescolares se palpa en el cuarto espacio intercostal y en los mayores en el quinto, siempre en la línea mioclavicular izquierda. Y hay algunos choques de punta que son patológicos y son patognomónicos de algo por lo pronto, por ejemplo. ¿Esos son chats que están preguntando? Sí, a ver si lo que puedo ver. chequemos a ver si preguntan. ¿Están preguntando algo? No estaban contestando. Ah, muy bien. Ahí está. Sí, estaban contestando. Muy bien para los que participaron por chat también. Por ahí no los veo. Bueno, el signo de Dressler que habla de sobrecarga del ventrículo derecho, que es un choque de punta que se palpa más justamente hacia la derecha. El lativo... En realidad es el ventrículo derecho, ¿no? Es el ventrículo derecho que te levanta la mano cuando apoyas en el hueco epigástrico. Tal cual. El expansivo paraesternal izquierdo, que se palpa en el segundo espacio y habla un poco de hiperflujo pulmonar o de hipertensión pulmonar. Y el choque de punta patológico, que es el que está más desplazado hacia la izquierda, que es la localización habitual que hablamos. Pues otra cosa que dijimos que tenemos que palpar son los frémitos, que es como la expresión palpable de los soplos, ¿sí? Que pueden palparse a nivel mesocárdico, por ejemplo, el soplo de la CIB, y a nivel supraesternal de la coartación del ductus, de la estenosis aórtica o pulmonar. Nunca olvidarnos palpar el resto de los órganos, por ejemplo el abdomen buscando visceromegalias. Acuérdense que, por ejemplo, la hepatomegalia es un signo de ¿qué? Perfecto. Y como dijimos antes, los pulsos y buscar sus características, ¿sí? Que sean simétricos, que no estén disminuidos algunos, o abolidos, saltones. En definitiva, fíjense que desde la cara hasta los pies lo vimos completo en el examen cardiovascular. ¿Sí? Pasamos por las facies, por el cuello, a ver si tenía ingurgitación yugular, por el tórax, con todo lo que ella acaba de decir, abdomen para visceromegalias, pulsos y perfusión y demás en todo lo que es miembros inferiores también, o sea, retorno venoso, ver si tiene dilataciones, etcétera. O sea, lo vemos completo de los pies a la cabeza. Exacto. Espera, y acá para jugar nada más. Sí. Uy. Ahí todos disponibles. Sí. En pulsos, ¿quiénes pueden tener pulsos disminuidos? Que eso ya lo dijimos recién.
Los 4 disminuidos, la estenosis aórtica. Bien. Y pulsos saltones, que eso lo van a ver más frecuentemente que los pulsos disminuidos. ¿Quién tiene pulsos saltones? Hay dos patologías, una la saben de adultos y otra no sé si la saben. O sea, una la insuficiencia aórtica, perfecto, esa seguro la saben de la facultad. Y la que nos interesa en pediatría, que es más frecuente que la insuficiencia aórtica, es el ductus. El ductus tiene pulsos saltones, ¿sí? Eso, acá ahora lo más frecuente es que vean un ductus, no una insuficiencia aórtica. Claro, hay que cambiar el chip, exactamente, hay que cambiar el chip de lo que traían de adultos a pediatría. Bien. Después pasamos a la auscultación, que como decíamos antes, no es tan fácil en lactantes y neonatos porque lloran, porque generalmente suelen estar más taquicárdicos. Por eso siempre, si bien nosotros tratamos de ser metódicos con el examen físico y hacerlo en orden de pies a cabeza y demás, siempre se recomienda que la auscultación, tanto cardíaca como pulmonar, sea en el momento en el que el paciente esté más tranquilo, ¿sí? Si yo ya le miré la garganta, le miré los oídos, y bueno, ahí ya no lo voy a poder escuchar seguramente. Primero, apoyen el estetoscopio. Exacto. Primero, cuando todavía está amigable, o por ahí si llega y está dormido, es el mejor momento tal vez para auscultarlo, y después seguimos con el examen físico ordenado como querramos hacerlo. Bien, no se olviden que además de la auscultación cardíaca per se, es importante auscultar pulmones y otras regiones en búsqueda de irradiaciones o de soplos, como el cuello, como la región supraclavicular, como el dorso y como el abdomen. Y como para repasar, ¿se acuerdan cuáles eran los focos típicos de auscultación cardiovascular? Bien, ¿y dónde se encuentran cada uno de esos focos? Bien, ¿cuál es cada cual? ¿El aórtico? El aórtico es como maternal derecho. Bien, perfecto. Perfecto. Yo mientras voy señalando lo que las chicas me van diciendo. Bien. ¿El mitral? Cuarto. Perfecto. Bien, ¿y el tricuspidio? Perfecto. Y como decimos, estos son los típicos, pero no se olviden de siempre auscultar axilas, cuello, dorso, que son los lugares más frecuentes de irradiación de los soplos. Una cosa que tenés puesta ahí, que es fundamental prestar atención al segundo ruido. Sí. Aprovechen ahora que son R1, el niño sano, en la sala, a todos tratar de auscultar el segundo ruido a distintas edades. Si ustedes aprenden a escuchar el segundo ruido, y el segundo ruido es normal con el desdoblamiento fisiológico, están seguros en un 95% de que ese paciente no tiene cardiopatía. O sea que la clave es el segundo ruido. Segundo ruido normal no tiene cardiopatía. ¿Sí? Sí, por eso te digo, aprendan que ahora que son R1, capaz que cuando son R4 ya lo lograron. Y te puedo asegurar que a veces... 4 años. No, 4 años no, mucho más. Hay cardiólogos que no escuchamos el segundo ruido muchas veces, o sea, a todos nos cuesta, y más si es un lactante que va a 140 por minuto, Claro. Obviamente, pero intenten escucharlo porque además esa es la clave, el segundo ruido normal, ese paciente no tiene cardiopatía. ¿Estamos? Van a ver que al principio les va a resultar mucho más fácil con los chicos más grandes, adolescentes que colaboran, y bueno, después iremos yendo cada vez a lo más complejo. Bien. Perfecto. Y hablando un poco de la auscultación entonces normal, vamos a hablar dos palabras que igual no nos vamos a meter tanto con lo que son los soplos, que son ruidos que no son que a veces sí son normales y a veces no, ¿sí? Y que los vamos a clasificar de acuerdo a diferentes cosas. Según la fase en la que lo encontramos, pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos, y por eso es muy importante, como decíamos antes, poder identificar cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido, y de esa forma saber si el soplo está entre R1 y R2, o entre R2 y R1, ¿sí? Y dentro de sistólicos, diastólicos y continuos, también de acuerdo a en qué momento de la fase de la sístole o de la diástole suceda, pueden ser proto, que es al inicio, meso, que es en el medio, o tele, que es al final de la fase, ¿sí? Y algunos son continuos, por ejemplo, que están en sístole y en diástole, y se les ocurre qué soplo es continuo o de qué cardiopatía. No. Una cosa es un soplo continuo, otra cosa es un soplo regurgitativo, y otra cosa es un soplo eyectivo. ¿Sí? Soplo continuo es el que se da en sístole y en diástole tapando los ruidos.
sístole y diástole. Y eso es típico del ductus arterioso. Exacto. Podés tener un soplo sistodiastólico que no sea continuo, Claro, sí. ¿sí? Que respete los ruidos. Si es sistodiastólico y no respeta los ruidos, es otra cosa. ¿Sí? Podés tener una estenosis e insuficiencia aórtica, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa es el soplo regurgitativo, como el de la CIB, que es holosistólico, y en general no escuchás el primero y el segundo ruido, pero es holosistólico, pero la diástole está preservada, y ese es el regurgitativo de una CIB, por ejemplo, chica, ¿sí? Una CIB pequeña. Y después el clásico romboidal de eyección, esa es otra historia. Son los distintos tipos de soplos que pueden tener. Y después otra clasificación que también según en donde la lean van a ver que hay 4 grados o 6 grados, pero bueno, esta es la que nos gustó a nosotros. Esa es la que me gustó. Y la mayoría usa o sea, en pediatría la mayoría de los pediatras usa la de 6, pero los cardiólogos usamos la de 3. Es 1, 2 y 3, nada más. O sea que usen la que ustedes se sientan cómodos, pero por ejemplo, para el caso del soplo fisiológico, que siempre se usan los grados. no, el soplo fisiológico no se usa en los grados. No. Las características no sé si Ahora sí, ahora vamos a hablar de lo que es el soplo funcional. No, ahora no. Claro, si usas 3, aclarás 2 de 3. Claro, o sea, lo importante, como dice Mariana, es que la escala que usen aclaren qué escala es, porque no es lo mismo decir un soplo 2 en 3 que decir 2 en 6, sí, o 2 en 4. Lo que te quiero decir es que no usas para definir soplo fisiológico que sea de 2, el grado, 6 o de 3, claro, sino que tenés otras características para decir claro. que sí, funcional. Perfecto. Y ahora vamos a hablar un poco entonces de lo que es un soplo funcional, que es algo muy habitual y frecuente de escuchar, de lo que es un soplo patológico, ¿sí? En general, los soplos funcionales son sistólicos eyectivos, ¿sí? No suelen tener frémito, eso significa que son de bajo grado en algún punto, ¿sí? Respeta los ruidos cardíacos, y R1 y R2 son normales. Con el resto del examen cardiovascular del paciente normales, los pulsos, la TA, no tiene otra cosa que nos haga pensar en alguna cardiopatía, ¿sí? Varían con los cambios de decúbito, ¿sí? En general se escucha más cuando el paciente está acostado y se escucha menos cuando el paciente está sentado, y casi no tienen irradiación. Vos ahí tenés un soplo funcional, que es el único que no es eyectivo, ¿sí? Que es el soplo, que es un soplo continuo, que es un zumbido venoso. Ese, muchas veces lo que hay que hacer es diferenciarlo del ductus. Se escucha infraclavicular de ambos lados, ¿sí? Y en realidad en lugar de cambiar con los decúbitos del paciente, cambia con la extensión o la flexión de la cabeza. Aparece o desaparece. Porque colapsa, ¿sí? O libera la cabeza. Exacto. Y muchas veces la consulta es, ¿tiene un soplo continuo? Y no. Si ustedes le bajan y le suben la cabeza, ven que desaparece, y lo que tiene no tiene un ductus, tiene un zumbido venoso, ¿sí? Y eso es fisiológico, eso es funcional. Bien, y los que siempre son patológicos, o por lo menos nos tienen que hacer pensar en algo patológico, son los soplos que son diastólicos, los regurgitativos, los que se asocian con frémito, o que tienen algunos otros signos asociados, como dijimos dentro del examen físico. Bien. Y ahora, habiendo repasado todo lo que es la semiología cardiovascular, vamos a volver un poquito a nuestro paciente, ¿sí? Antes de volver a esto, ¿se acuerdan que era un paciente de 3 meses, que la mamá lo traía porque lo notaba agitado, que se cansaba cuando tomaba la teta y que respiraba rápido, ¿sí? Habiendo repasado todo esto que ya repasamos, ¿qué gustaría saber o qué me preguntarían acerca de este paciente? La coloración. Bien, antes, ¿qué dijimos? ¿Qué era el primer paso? Bueno, sí, perfecto. Estás hablando del triángulo de evaluación, perfecto. Bien, la coloración. Bien. El aspecto general. Perfecto. Y la mecánica. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? Una vez que ya tenemos esos 3 puntos. Perfecto. Yo voy leyendo lo que dicen acá. Acá alguien comenta la anamnesis del perinatológico. Perfecto. Bien, ¿qué del perinatológico les interesaría saber? Que lo que dicen de atrás son compañeros de ellos que están acá, que los usamos de preguntas. De público. Bueno, claro, el embarazo, si fue un embarazo controlado. Perfecto. Yo repito porque a veces por ahí no las escuchan. Espera, vamos a decirles primero. Lo primero que nos preguntaron fue la apariencia general de este paciente. Bueno, este paciente
Parece medio desnutrido, medio... Sí, es esos pacientes que dicen, tiene 3 meses, pero parece recién nacido. Ok. ¿Sí? Mecánica ventilatoria. Coloración, no, está a ojo de pediatra, está rosadito. Y mecánica ventilatoria. Taquipneico. Con uso de músculos accesorios, con algo de tiraje. Más que nada de tiraje. Bien. Hasta ahí estamos. Bien, hasta ahí estamos. Después lo que preguntaron fue el perinatológico, infecciones, enfermedad materna, edad gestacional y controles. Un paciente nacido de término, de peso adecuado, que viene con un regular progreso de peso y que no tuvo otros antecedentes, TORCH, diabetes gestacional, hipertensión materna, ni nada. Nació en pandemia, entonces nunca lo controló desde que nació. Okay. Bien. ¿Algo más para preguntar? Antecedentes de la madre, de los familiares. No tiene antecedentes familiares de relevancia. Nadie con cardiopatía en la familia. Previamente sano, porque nunca lo controló. Acá nos preguntan si es Sí. previamente sano. Sí, no, la verdad que la madre, yo voy a hacer de madre. Vamos a hacer así. Sí, nunca tuvo nada. Siempre fue sanito desde que nació y nunca lo llevé a ningún control porque siempre fue sano. Nació, nos fuimos a los 2 días de la maternidad, de la maternidad, de internación conjunta. Nos fuimos y nunca necesité hacer nada. Vengo ahora, nomás porque lo noto que tose. Tiene la FEI. Sí, tiene PPN, ya. Hey, de pero hecho, nunca lo retiré, porque estamos bien. Yo les pongo el caso real. ¿Vacuna? Y me faltan las de los 2 meses. Porque no vine, porque la pandemia. acá preguntan cómo se alimenta y cómo es su actitud alimentaria. Antes preguntaron cuándo comenzó y siempre fue igual. Y yo lo veo bien, lo veo como siempre, solo que ahora tose y está un poco más agitado. Pero él siempre respiró medio rapidito. Y así, cómo se alimenta y cómo es su actitud alimentaria. Y eso habíamos puesto que se cansaba, al sí. tomar. Sí. Sí, se cansa al tomar, descansa. Es, como dicen algunas madres, es remolón para la teta. Después Vamos a preguntan actuar de madre. si se puso azul alguna vez o si cambió de color. No, nunca cambió de color. ¿Algo más que quieran saber? ¿Rojo? Está bien que yo sea colorada, pero el chico no. Pero el chico no. Se ríen. Si tiene como exceso, como mucha saliva o últimamente se nota que exceso de saliva. No. Un vómito. No. A de vez en cuando vomita. ¿En qué momento? Regurgitación, no sé, en contexto de la alimentación. Vos le preguntás a la mamá, ¿sí? No, Regurgitación en contexto de la... Yo soy la madre, pregúntenme las cosas como que fuera la madre. Así practican. ¿Devuelve la leche? Sí, después de tomar la teta a veces devuelve un poquitito. Es poquitito lo que... Sí, a veces un poquitito y a veces un poco más. Viste que te contestan así. Bueno, vamos a repasar entonces todo lo que nos dijo la mamá Mariana. Es una ciudad de término, de peso adecuado, un embarazo controlado con citologías negativas, tuvo la alta conjunta a las 48 horas, no tiene antecedentes familiares a destacar, tiene un regular progreso ponderal y algo que nos faltó preguntar es si tuvo antecedentes de internaciones o enfermedades. Bueno, este paciente tuvo 2 episodios de bronquiolitis en el último mes, pero de manejo ambulatorio. Y como decíamos, desde el mes de vida respira agitado y presenta dificultad en la alimentación. Que la madre no registró evidentemente mucho. Bien. Al examen físico, es un paciente que, como decíamos, lo vemos en regular estado general, pero está bien perfundido y no muy hidratado. A la inspección dijimos que tenía una regular mecánica con un tiraje subintercostal, un precordio activo y una taquipnea con una frecuencia respiratoria de 60. Para la edad está ahí. A la palpación tiene los pulsos presentes y simétricos y el choque de la punta un poco desplazado. A la auscultación cardíaca tiene una frecuencia de 150 con un soplo sistólico en foco pulmonar y un tercer ruido en la punta. Y a la auscultación pulmonar tiene buena entrada de aire bilateral, pero tiene errores subcrepitantes en ambos campos pulmonares. Recuerden este paciente, vamos a hablar un poquito más de exámenes complementarios y después volvemos a él, ¿sí? Así se van dando una idea de qué paciente estamos hablando. Bien,
Entonces dijimos, repasamos la anamnesis, repasamos el examen físico y repasamos la tercera pata del diagnóstico, que son los exámenes complementarios, y como dijimos, dentro de lo que es cardiovascular vamos a usar dos fundamentalmente, que son la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Dentro de la radiografía de tórax, acuérdense siempre, como cualquier placa de tórax hay que analizarla completamente, ¿sí? Ver si la placa está completa. ¿Se acuerdan cómo decíamos que una placa está completa? Se tenía que dar la articulación del hombro Perfecto. y los senos diafragmáticos. Perfecto, dicen que se tienen que ver la articulación de hombro y las zonas diafragmáticas. Bien, que sea simétrica, que como decíamos que una placa era simétrica. De las clavículas le damos con la tráquea y bueno, tienen que estar equidistantes. Bien, perfecto, la relación entre la clavícula y los cuerpos vertebrales sea equidistante, perfecto. Que esté bien inspirada, eso significa, ¿lo recuerdan? Sí, claro, contar los espacios intercostales. Perfecto, que por lo menos hay que tener 8 espacios intercostales para que esté bien inspirada, y lo ideal sería que sea una teleradiografía de tórax con un par radiológico frente y perfil. A veces en pediatría y en los lactantes chiquititos es muy difícil hacer una teleradiografía, pero es lo que se prefiere, ¿sí? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el situs tóraco-abdominal. Eso significa que el hígado esté a la derecha y el estómago esté a la izquierda. Después ver el tamaño de la silueta cardíaca, y eso se calcula con el índice cardiotorácico. ¿Se acuerdan cómo lo calculábamos? Ahí más o menos la foto tiene una idea. Se ve la silueta cardíaca. Bien. Y después medís todo como el ancho del tórax. Y no recuerdo si lo restabas o lo dividías. Lo dividís. Acuérdense, miren, de la línea media de los cuerpos vertebrales yo tomo la línea recta, o sea, perpendicular más ancha, digamos, hacia el lado derecho, y la más ancha hacia el lado izquierdo. Eso significa que a veces no es de la misma altura, sino que de la línea media, por ahí tengo que agarrar la parte más grande, sumo esas dos, eso sería A más B, sobre todo el tamaño del tórax. Pongámosle que este es C. Entonces, A más B sobre C, ¿sí? ¿Y eso se acuerdan cuál es el valor normal? Bien, perfecto. Bien. Otra cosa que tenemos que ver es que alguna de las estructuras cardíacas, que ahora vamos a ver una imagen. Perdón, eso te sirve siempre y cuando la placa sea una tele de tórax. Exacto. Si no es una tele de tórax, no te sirve sacar el índice cardiotorácico. No. ¿Estamos? Perfecto. Otra cosa que dijimos que ahora vamos a ver en la foto próxima es que no haya algún agrandamiento de las estructuras normales que vemos en el corazón. Y por último lo que vemos es el flujo pulmonar. Que recuerden que lo normal es que se vea hasta el tercio más interno del tórax, ¿sí? Bien, y esto es lo que decíamos de las estructuras normales que vemos en la placa de tórax. Del lado derecho tenemos dos curvaturas, una superior, que habla de la vena cava superior, y una inferior, que es la aurícula derecha. Y del lado izquierdo vemos una bien superior, que es la arteria aorta, una un poco más chiquitita, que es por debajo, que es la arteria pulmonar, una aún más chiquitita, que a veces se ve y a veces es más difícil, que es la aurícula izquierda, y por último el ventrículo izquierdo. Fíjense que en las placas de frente yo no veo el ventrículo derecho, ¿sí? Porque es bien anterior, ¿sí? Esto lo voy a ver más que nada, si tiene un agrandamiento o no, en una placa de perfil. O si no, en la placa de frente, cuando hay agrandamiento del ventrículo derecho, se levanta levanta la la punta punta. del corazón. Van a ver que esto ¿sí? está más como en acá el arriba. falot, por ejemplo. Exacto. Y después en los más chiquitos, el timo también. Exacto. Eso lo vamos a ver más acá arriba. Ahora lo paso. Creo que no lo tengo. Ah, no lo pusiste. pero no. Bueno, silueta cardiotímica, exacto. Claro. No se puede ver todo esto, sino que lo que ves es silueta cardiotímica. Claro, ¿sí? claro. Que cómo saben si es timo o si es otra cosa, por ejemplo. Bueno, si tienen que fijar que el borde de esa parte superior es festoneado. El timo tiene borde festoneado porque apoya contra las costillas y es anterior. ¿sí? ¿Hasta cuándo se ve el timo? De lactantes, durante el primer año lo hasta podés el año ver. más o menos. Bien. Entonces eso es la placa de tórax. Y con respecto... ¿A este paciente le hubieran pedido placa de tórax? A este paciente que tuvimos acá, que charlamos recién, ¿le hubieran pedido placa de tórax? Sí, estaba taquipnéico. Estaba taquipnéico, tenía Rales, Sí. y además... estuvo internado por bronquiolitis. Pero ustedes pensarían que es una bronquiolitis, pues no tuvo fiebre. No. Ok, pero le pedirían la placa de tórax. Sí. Bien. Muy bien. Perfecto. Ahora después vamos a ver si nosotros se la pedimos o no. Y después el electrocardiograma, que tengan en cuenta que el electrocardiograma del lactante y del niño a veces no son tan iguales que los electrocardiogramas de los adultos, ¿sí?
Recuerden que los niños, y sobre todo cuando son muy, muy chiquitos, tienen una preponderancia más derecha que izquierda, y por eso van a ver que el eje lo tienen más desviado hacia la derecha, ¿sí? Está más o menos alrededor de más 120, eso suele ser normal. Y ya en los niños un poquitito más grandes, lo vemos más cercano a 90, ¿sí? Y a medida que es más adulto, se va haciendo cada vez más izquierdo. No vamos a entrar mucho en detalle de electro, porque van a tener una clase específica de electrocardiogramas, y que no queremos tampoco volver locos con tantas cosas ahora. Bien, entonces volvemos a nuestro paciente y a sus exámenes complementarios. Nosotros también le hicimos una placa de tórax. ¿Y qué pueden decir de esta placa de tórax? ¿Qué ven acá? Como describirla, como dijimos antes. Sí, es completa. Está rotada. Bien. Sí, está bastante penetrada. Y el foco es como medio bajo también, ¿no? El foco está ahí, miren, las clavículas están más o menos en el segundo espacio intercostal, así A ver qué que... están diciendo en el chat. Índice cardiotorácico aumentado, dice alguien acá. Sí, habría que medirlo. en realidad tienen que decir cardiomegalia, porque Sí. teóricamente por la técnica de la placa, probablemente, no sé si es una tele de tórax, parece estar colgadito, Claro. parece estar media rotada. Al estar rotada ya no podemos calcular el índice cardiotorácico, pero sí podemos decir que tiene cardiomegalia, ¿sí? Que impresiona cardiomegalia seguro. ¿Eh? ¿Y qué más ven a nivel de los campos pulmonares? Sí, aumentada. Un poco aumentada. Bárbaro. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo normal? ¿Qué debe estar más perfundido? ¿Las bases o los vértices? Normalmente. Las bases. ¿Y acá qué está más perfundido? Bien, al revés. Entonces esta paciente no tiene un flujo pulmonar normal. ¿Sí? Tiene una redistribución de flujo. Tiene más perfundido los vértices que las bases. ¿Sí? O sea, algo le está pasando a este paciente. Tiene cardiomegalia y redistribución de flujo. ¿Sí? Bien. Sí, en realidad lo que... En realidad... Espera que corremos esto porque quedó... Así. No lo puedo pasar. Ahí está. En realidad, lo que tenemos acá, si ven este pequeño esquemita... Ay, sí se lía. Si ven este pequeño esquemita, lo que tenía nuestro paciente era una CIB, ¿sí? Pero era una CIB grande. Si yo les digo que es una CIB grande y recordamos un poquito la auscultación del paciente, ¿el paciente qué soplo tenía? ¿Se acuerdan que dijimos? Tenía un soplo sistólico eyectivo. ¿Ese es el soplo de la CIB? No. El soplo de una CIB chiquita es un soplo regurgitativo sistólico. Pero un soplo sistólico eyectivo puede ser el soplo de una CIB. ¿De qué? Del hiperflujo a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Del hiperflujo relativo a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, las CIB grandes, como igualan presiones entre las cavidades, entre ventrículo izquierdo y derecho, no tienen soplo regurgitativo, no igualan presiones. Lo que sopla más frecuentemente cuando ustedes tienen una CIB muy grande que iguala presiones, lo que tienen es hiperflujo a través de la pulmonar, es decir, tienen como una estenosis pulmonar relativa por el hiperflujo. Porque maneja más volumen en el ventrículo derecho del que habitualmente debería manejar. Por esa arteria pulmonar se le más volumen del que debería. Por lo tanto, lo que van a escuchar es un soplo sistólico eyectivo. ¿Sí? Sí. Por eso decía que tenía un soplo sistólico eyectivo. Si ustedes creen que tienen una CIB y van a ir a buscar el regurgitativo, no lo van a encontrar. En las CIB grandes no lo van a encontrar. ¿Sí? En las medianas o en las más chicas. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con hiperflujo pulmonar? Si se fijan, acá en el dibujito está la CIB. Normalmente la sangre llega por ambas cavas a la aurícula derecha. Pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. Pero acá pasa un volumen de sangre extra a la arteria pulmonar, a través de ese shunt que es la CIB. ¿Sí? Entonces este paciente tiene hiperflujo pulmonar activo. ¿Qué quiere decir eso? En forma anterógrada por la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver eso? Bueno, no lo ven acá en esta placa en particular, pero van a ver ilios congestivos.
¿Cuándo ven el hilio en una radiografía de tórax, en un lactante? En una radiografía de tórax, mejor dicho. ¿Cuándo ven el hilio izquierdo pulmonar? ¿Cuándo es normal verlo? Es a partir de los 10 años. ¿Sí? Bueno, alguno lo puede tener a los 8, a los 7, puede ser. Pero en un lactante no tienen que ver el hilio pulmonar izquierdo. Si ustedes ven el hilio pulmonar izquierdo congestivo, el derecho también todo dilatado y congestivo, ese chico probablemente tiene hiperflujo anterógrado, ¿sí? Va más sangre por la pulmonar de la que debería ir, por eso dilata, y por eso vemos ese hilio izquierdo que en los lactantes no deberíamos verlo. Y además de eso, dijimos que iba más sangre por la arteria pulmonar, por lo tanto vuelve más sangre a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares de la que debería volver. Que eso es lo que nosotros medimos en el eco, y les decimos que tiene hiperflujo pulmonar. Nosotros medimos las venas pulmonares, la velocidad en las venas pulmonares. Si vuelve más sangre, se dilata la cavidad, se dilata la aurícula izquierda, se dilata el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y además de eso, aumenta un poquitito la presión de fin de diástole de ese ventrículo, la presión auricular izquierda. Por lo tanto, tienen hiperflujo pasivo, hacia atrás. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Esta redistribución de flujo, ¿sí? Con más perfusión en los vértices que en las bases, ¿sí? Va a depender de las resistencias vasculares, sistémicas y pulmonares, y ese juego hemodinámico en cada paciente, qué hiperflujo va a predominar más. Si van a tener más hiperflujo pasivo, redistribución de flujo en la placa, o van a tener más congestión pulmonar en los cilios, y ver la dilatación en los cilios pulmonares. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro? ¿A todos por allá? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto, chicos? Silencio. Cualquier cosa lo podemos leer en el chat. Bueno, y por último, queríamos hablar 2 palabras de qué paciente no nos tenemos que olvidar de que ya se nos escapa a nosotros y que estaría bueno que lo derivemos al cardiólogo. ¿Sí? Que son aquellos pacientes que tienen una cardiopatía asociada a un síndrome genético. Los pacientes que tengan disnea, pero no tengan otra explicación de esta disnea, ¿sí? No es un paciente que tiene un síndrome broncoobstructivo, es asmático, etc. Los pacientes cianóticos, siempre habiendo descartado que esa no sea una causa respiratoria tóxica. ¿Qué causa tóxica de cianosis conocen? La metahemoglobina. Perfecto. Bien, aquel paciente que tenga los ruidos cardíacos anormales, ¿sí? Los que tengan algún soplo que impresione orgánico o alguno funcional que nos genere dudas y no estemos de todos seguros que sea un soplo funcional o no. Los pacientes que tengan asimetría de pulsos, otra vez como dijimos. Los que tengan la TA elevada, siempre por eso decimos que en todos los controles es importante medirla. ¿Por qué van a derivar ese paciente de tensión arterial elevada a cardio? Por 2 motivos lo tienen que derivar. Uno, para descartar que la causa no sea cardiológica, que el paciente no tenga una coartación de aorta, que haya con pulsos conservados, que existe porque desarrollan circulación colateral, y entonces tenga la coartación de aorta y no haya sido diagnosticada. Y 2, para valorar impacto de órgano blanco, ¿sí? A ver si tiene hipertrofia, cómo es la función ventricular, etc. Y por último, aquellos pacientes que tengan una radiografía de tórax patológica que seguramente se acompañe de un examen físico que no sea del todo normal. Bueno, y creo que por acá nos quedamos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Lo que quieran preguntarnos? No. Aprovechen a Mariana, que es una genia. No. Fíjate a ver si alguien preguntó en el chat por la duda. Creo que no. No. ¿Tiene? ¿Qué dice? Patrón alveolar. No. Es lo que vos ya habías explicado de la radiografía. Bueno, el segundo capítulo de qué hacemos con el paciente de la CIB vendrá en otra charla. Exacto, más adelante. Lo hablaremos más adelante. Pero lo básico que tienen que tener es tema. puro. Puro semilla para actuar. Lo llevamos con puro. A cardio. Claro. Cuando sea en R3 viene la clase de... Claro, urgencias cardiovasculares. Bueno, gracias. Bueno. Terminamos acá, entonces cualquier cosa nos pueden mandar dudas lo que necesiten, ¿sí? Saludos. Claro, sí, me gustó la secuencia vivo. Quiero volver a salir antes de la pandemia. Yo no puedo dar clases, porque nadie me contesta.